Adri, páramos y valles palentinos. Ruta 4. Camino del Besaya. Recorrido desde Becerril del Carpio hasta Baillo. Longitud. 50 kilómetros dentro de la comarca Páramos y Valles. Dificultad. Fácil. Recorrido recomendado. Ideal para hacer a pie o en bicicleta. El camino de Besaya o la calzada de los Blendiós se inicia en la bahía de Santander, hasta donde llegaban muchos peregrinos de Europa que preferían evitar mediante esta vía la dureza del camino del norte, y, siguiendo una antigua calzada romana, se unía al camino francés en Carrión de los Condes. La calzada romana del Valle de Besaya fue declarada bien de interés cultural con la categoría de zona arqueológica en el 2002. A su alrededor existe un amplio patrimonio arqueológico, monumental y religioso que revaloriza aún más el trazado. Discurre por un área montañosa cubierta por bosques autóctonos, robles, castaños y hayas. Inicio de la ruta. Becerril del Carpio. ¿Cómo llegar? Por la A67 o por la N611. Empezamos la ruta en... Becerril del Carpio se encuentra en el término municipal de Alar del Rey. Está formado por 3 barrios: la Puebla de San Vicente, barrio de San Pedro y barrio de Santa María. En este último, emplazada en la parte más elevada, se levanta la iglesia parroquial dedicada a Santa María. En el barrio de San Pedro destaca la iglesia parroquial románica y un bello rollo jurisdiccional. Por último, en la Puebla de San Vicente, del que fuera monasterio benedictino de San Vicente, nos queda su iglesia románica. A 8 kilómetros, Alar del Rey. Localidad situada en la margen izquierda del río Pisuerga. Además, se la conoce como la cuna del Canal de Castilla, por ser en esta localidad donde comienza su recorrido, tomando su caudal del río Pisuerga en el lugar conocido como La Veguilla. Algunos lugares interesantes para visitar en Alar del Rey son el Puente de la Coneja, la Dársena, los almacenes del barrio del Canal y las antiguas mazmorras. Alar del Rey, al ser un núcleo urbano surgido del amparo del canal, siglo XIX, mantiene una traza urbana modernista, sin grandes edificios señeros. A 8 kilómetros, Herrera de Pisuerga. Siguiendo el Canal de Castilla. Su largo devenir histórico ha estado muy relacionado con su estratégica posición, pues su núcleo urbano se localizó en una de las vegas más fértiles de la provincia. Este potencial hidrológico quedó reforzado en el trazado del Canal de Castilla, que expandió económicamente la localidad. En Herrera nos encontramos algunos puntos interesantes como la Ermita de la Piedad, la iglesia de Santa Ana o la puerta medieval de la localidad, de los siglos XVII y XVIII. En la antigua Plaza del Ganado, dentro del casco urbano, junto a la estación de autobuses y el aula arqueológica, nos encontramos el albergue de peregrinos. A 9 kilómetros, Ermita de la Muela de San Cristóbal de Boedo. Se encuentra en el margen izquierdo del río Boedo, separada de este por la línea férrea. Alejada del pueblo nos encontramos la ermita de la Virgen de Nuestra Señora de la Muela, fechada en 1040. Conserva en su parte absidal restos mozárabes, destacando su arco triunfal de herradura con relieves de rosetas, espirales y zigzag en la línea de la imposta y algunos trozos de cornisas y canecillos. Tras sucesivas restauraciones, que incluyen un pequeño artesonado del siglo XIV sobre el altar, el edificio ha sufrido muchas transformaciones. Una última restauración sui generis con ladrillo caravista en 1980. A 19 kilómetros, iglesia de Bárcena de Campos. En la margen izquierda del río Valdavia. Uno de sus atractivos es su iglesia de Santiago, de 1551, de ladrillo y mampostería. Consta de una nave, dividida en 3 tramos, cubiertos con bóveda de arista y crucería con combados en el presbiterio. En el exterior vemos el pórtico cubierto con bóveda de arista. En el lado de la epístola se abre una portada renacentista con arco de medio punto. Final de la ruta. A 8 kilómetros, iglesia de Baillo. A escasos metros de la calle mayor de la localidad se encuentra la iglesia de la Asunción, una obra de los siglos XV al XVIII construida en piedra y ladrillo con 2 naves. De importante relevancia es el pórtico que se abre en el lateral de la nave principal, hoy en día inutilizado, con esculturas de la Virgen y el Ángel del siglo XV. Resumen de la ruta. Hasta aquí el recorrido por las principales localidades de la ruta del Besaya, dentro de la zona de Páramos y Valles que finalizamos en Carrión de los Condes y continúa con la ruta del Camino Francés. Desde aquí
podemos continuar por la ruta de la arquitectura tradicional o la del río Ucieza. Vídeo promocionado por Adri Páramos y Valles Palentinos y financiado por Diputación Provincial de Palencia.